Buenas noches a todos, mi nombre es Miguel Ángel. Voy a realizar la presentación de la actividad número uno sobre el foro de discusión de desarrollo de software basado en componentes. La temática que vamos a manejar para tratar este paradigma de desarrollo es la siguiente. Vamos a hablar sobre componente, interfaces, características de componentes, clasificación de los componentes, bajo acoplamiento y alta cohesión y uso de los componentes COTS. Componente. Un componente de software es una unidad modular de un programa de software con interfaces y dependencias bien definidas que permiten ofertar o solicitar un conjunto de servicios o funciones. Un componente básicamente vendría siendo una pieza de un rompecabezas y el rompecabezas vendría siendo un sistema de software, lo que nos permite realizar este componente o las ventajas que nos da es que podemos intercambiar como si fueran fichas de un rompecabezas de acuerdo y dependiendo de la funcionalidad que necesitemos para el sistema y podemos reutilizar estas fichas o estos componentes en otros proyectos de software que tengamos en desarrollo. Interfaces. Es la conexión funcional entre dos componentes de cualquier tipo, que proporcionan una comunicación de distintos niveles, permitiendo el intercambio de información. Las interfaces son el conjunto de funciones o de acciones que un componente puede realizar para transferir o transmitir información a otro componente. Básicamente es la comunicación que hay entre un componente y otro. Características de componentes. Un componente de software debe poseer cuatro características importantes. Debe ser reutilizable. Y me refiero con reutilizable es que un componente se puede usar, como ya lo mencioné anteriormente, en varios proyectos. Un componente que uso para un proyecto puede funcionar para otro sin ningún inconveniente, sin que haya ningún conflicto dentro del sistema. Debe ser intercambiable y esto se refiere a que podemos usar componentes de otro proyecto, cambiarlos, usar un componente que de pronto tenga características iguales o mejores que el componente que estamos usando. Debe poseer unas interfaces definidas y estas son las acciones o las funciones que tiene este componente para realizar la comunicación con los demás componentes del sistema. Ser cohesivos y esto se refiere a la independencia que tiene el componente con respecto a los demás componentes del sistema. Eso quiere decir que su funcionalidad es independiente a los demás. No hay ningún inconveniente en que si un componente tiene alguna afectación o tiene algún problema, afecte todo el sistema. Clasificación de componentes. Los componentes se pueden clasificar como componentes de despliegue o distribución. Esos componentes se usan para formar un sistema ejecutable. Ejemplos son los componentes COM. COM es básicamente una plataforma creada por Microsoft para crear sistemas de componentes. También están los Enterprise Java Beans, componentes Corba y objetos de base de datos. También lo podemos clasificar como componentes de producto de trabajo. Estos componentes son parte del proceso de desarrollo que son esenciales para el sistema, como por ejemplo los archivos fuente y archivos de datos que se usan para crear los componentes de distribución, como agente analizado.java y analizador de datos.txt. También están los componentes de ejecución. Esos componentes son resultado de un sistema que se está ejecutando. Por ejemplo, cuando un DLL es instalado como un componente COM, este sería un ejemplo de un componente de ejecución. Bajo acoplamiento y alta cohesión. Básicamente, el bajo acoplamiento y alta cohesión son correspondientes. Digamos que cuando hay un bajo acoplamiento y es, digamos, es porque hay una alta cohesión. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a la independencia que debe tener cada uno de los componentes.
ya que es el objetivo ideal que siempre se desea obtener para lograr una buena programación o un buen diseño. Cuanto menos dependientes sean las partes que constituyen un sistema informático, mejor será el resultado. Porque pues aquí si digamos, si son muy dependientes los componentes, es difícil realizar la reutilización o realizar el intercambio de componentes. Y pues uno de los pilares del desarrollo de software basado en componentes es ese, que podamos intercambiar o podamos usar componentes entre proyectos sin que haya ningún inconveniente ni ningún conflicto entre los sistemas. Uso de componentes COTS. Básicamente, eh, los componentes COTS se refiere es a la comercialización de componentes. Es una compra que realizamos a un tercero. Son productos que son vendidos, arrendados o licenciados al público en general, que usualmente están disponibles pues, sin un código fuente. No podemos realizar cambios, por lo que el mantenimiento y cualquier tipo de mejora por parte del componente es realizado por la empresa que nos lo está vendiendo, por el tercero. Son soportados y desarrollados por el proveedor. Ellos tienen total, digamos, todos los derechos de como de propiedad pues intelectual. Y bueno, esto sería todo. Espero que el tema haya sido muy claro. Cualquier comentario o duda no lo me pueden escribir, no hay ningún inconveniente. Espero que les haya gustado el video. Muchísimas gracias y hasta luego.